Mis amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio estar aquí reunidos en este momento para estar ahí considerando la palabra del Señor, considerando a nuestro Dios en estos momentos. Vamos a comenzar con palabras de oración para poder tener y pasar un buen momento aquí este día domingo 29. Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Un momento me van a permitir, quiero hacer un pequeño enfoque y ahora sí, se veía medio borroso en la pantalla, pero ahora ya estamos listos. Vamos a orar para comenzar en este tiempo, esta mañana, domingo, día del Señor. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por este precioso momento que podemos pasar, Señor, aquí en tu presencia. Padre, en primer lugar te agradecemos por la vida que generosamente y en tu misericordia y gracias, Señor, nos permites. También por otro lado, Señor, cuida, Señor, siempre nuestras mentes, nuestros corazones delante de ti. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios que nunca fallas, siempre estás, Señor, cuidando de nuestras vidas, agradándote, Señor, en las cosas que, Señor, van conforme a tu voluntad. Pero mucha de nuestra vida no llega, Señor, a veces a ese punto, a ese límite, y tu gracia, tu misericordia se extiende en nuestras vidas y corazones. Perdónanos, Padre, cuando nuestros intentos de honrarte y glorificarte, Señor, son frustrados por nosotros mismos. Sabemos, Señor, de nuestra humanidad, de nuestra falta, Señor, de dedicación a ti, pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y en tu misericordia nos sostengas. Te damos gracias por el día de hoy y permítenos, Señor, abrir ahora la palabra de Dios y seguir aprendiendo acerca de lo que tú esperas, Señor, de nuestras vidas. Esto te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, una vez más, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Les doy una cordial bienvenida aquí a nuestro culto. Nuestro culto hoy día domingo a las 11. Cada domingo nos reunimos a las 11 de la mañana, luego a las 6 de la tarde y los miércoles nos estamos reuniendo a las 7 de la noche. A cada uno de ustedes está invitado ahí a este tiempo, que podamos participar de todos estos momentos que el Señor nos ha dado. No se olvide de estar orando para que Dios mediante podamos lograr reunirnos presencialmente por lo menos una vez en la semana y ahí poder estar también sirviendo al Señor. Bienvenido José Rosales, bienvenidos a cada uno. Carmen, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Sé que hay otras personas más ahí conectados, pero a los que han enviado saludos, hermana Denise, Dios te bendiga. Gracias por estar en medio nuestro. Sé que otros también están ahí conectándose. Que el Señor vaya bendiciéndoles. El día de hoy vamos a estar considerando la palabra de Dios. Cada domingo en la mañana estudiamos dos libros de la Biblia, el libro de Isaías y el libro de Hechos. La semana pasada extendimos el estudio del libro de Isaías en los dos tiempos que tenemos, tanto en la escuela dominical como en el culto de adoración. En esta ocasión, para no perder y olvidarnos del libro de Hechos, vamos a comenzar con el libro de Hechos. Y vaya buscando en el libro de Hechos para entrar a la escuela dominical, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, ahí estaremos centrando la mirada el día de hoy en la palabra de Dios. Hechos, capítulo 20, y estaremos estudiando en Hechos el capítulo 20. Y el tema que vamos a estar cubriendo en este día, mis amados hermanos, tiene que ver con el encargo del evangelio. Encargando el evangelio. Ese es el tema para el día de hoy. Vamos a ver aquí en la vida de Pablo cómo él va a tomar algunas acciones y decisiones en este pasaje, el cual hoy día vamos a estudiar. Hechos capítulo 20 estaremos estudiando en esta preciosa mañana del día de hoy, domingo, y hemos avanzado en el estudio de todo este texto. Hemos visto muchas cosas, muchos detalles
acerca de Pablo y todas las cosas que él ha estado haciendo en la iglesia. Ahora vamos a comenzar el texto aquí en el cual hemos dejado. Vamos a ir una vez más a Hechos capítulo 20. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante para que ustedes ahí recuerden y tengan un poco el contexto de la historia. Pero vamos a leer verso 1 en adelante del capítulo 20 del libro de Hechos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia a Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos en Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde quedamos 7 días. Aquí la escritura nos narra en este primer párrafo diversas cosas que Pablo comienza a hacer en esta última parte de este capítulo, aquí en el capítulo 20. Quiero saltar al versículo 7 y 8. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y aquí varias preguntas pueden ir surgiendo en nuestra mente mientras vamos leyendo el texto. ¿Qué pasó esta noche? En el verso 9, ahí un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mis amados hermanos, cuando comenzamos a leer esta historia y todas las cosas que comienza a hacer Pablo, va por aquí, va por allá, va haciendo diversas actividades dentro de las iglesias locales, recorre algunas iglesias donde él ha estado antes y se nota todas las cosas que Pablo va haciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta época, en este punto, en la vida del apóstol Pablo? Quiero ir aquí en el texto. Voy a ir hasta el verso 20. Voy a ir hasta el versículo 34 en el capítulo 20. Quiero notar un detalle para entender todo lo que está pasando aquí en el texto. Voy a leer el verso 32, perdón. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, y dados herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo,
le besaba, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo. Esta parte del verso aquí donde termina el capítulo, quiero hacer énfasis. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron a Pablo. Para poder entender, hermanos, todo lo que pasa en el capítulo 20 y las cosas que va a hacer Pablo, Pablo entiende que ha llegado un tiempo en el que ha terminado una etapa en su vida ministerial. Es probable, según lo que les ha dicho en el texto, que algunos nunca más van a ver el rostro de Pablo. Y Pablo entiende que va a entrar a prisiones y ya no va a tener la libertad de estar como antes para ir entre las iglesias, para edificar, para ayudar. Entonces Pablo entiende que está llegando el término a su ministerio. Y en ese contexto hace todas estas cosas. En ese contexto se nota que hay una gran reunión, una larga charla, ahí donde Eutico se cae de dormido y fallece y Pablo le resucita. Hermanos, llegan momentos en la vida de cualquier persona, de cualquier siervo de Dios, o aún de nosotros mismos como cristianos que somos, que va a llegar un tiempo límite para lo que tenemos que hacer en esta tierra por causa de la obra de Dios. Y tenemos que dejar encargos. Y aquí en el texto he dividido en dos grandes partes. Vamos a ver en primer lugar el encargo que Pablo va a hacer con la iglesia local. El encargo que va a dar Pablo a las iglesias locales. Mientras vamos desarrollando ahora en el texto, vamos una vez más al versículo 1. Ya hemos visto el alboroto que hubo antes ahí en este pueblo, donde trataron casi de apresarlos, si es posible matarlos, pero aquí, después que cesó este alboroto, Pablo llama a todos los discípulos y está hablando de toda la iglesia en general. Y una de las primeras cosas que el apóstol Pablo hace en el encargo ahí es dar ánimo. Hermanos, cuando en la iglesia, cuando en nuestro hogar, en nuestra familia, si Dios pone un tiempo en que va a acabar nuestro trabajo, nuestro ministerio, o va a acabar por último nuestra vida, nosotros tenemos que animar mucho a los creyentes. Tenemos que animar mucho a los que quedan detrás de nosotros. Y Pablo llama a los discípulos. Y él sabe en su corazón, el Espíritu Santo ya le ha ido hablando, y vamos a notar eso más adelante. Y él, en primer lugar, les exhorta. El término exhortación, cuando aparece en las Escrituras, está muy relacionado con el sustantivo paracleto. ¿Y qué es un paracleto? Paracleto es una persona que se para a tu lado, que se pone a tu lado y te acompaña. Te acompaña, te ayuda, está contigo para poder animarte. Y ese es el objetivo de Pablo cuando está aquí. Él les da ánimo, les incentiva a seguir con el cristianismo, el cual ellos han abrazado. También el versículo que estamos leyendo, el verso 1 que estamos leyendo aquí, no solamente nos dice que Pablo les exhorta, les da ánimo, pero también les da consuelo, les abraza, les da afecto, que es tan necesario hoy en día. Obviamente hay distanciamiento social, pero el afecto, hermanos, que debe haber entre los creyentes, especialmente cuando en algún momento entendemos que Dios llega a una etapa de nuestra vida en la cual vamos a dejar de hacer algo o vamos a dejar de participar dentro de la obra del ministerio, necesitamos hacer estas cosas. Y Pablo, encargando a la iglesia local, le da ánimo, por lo menos en este grupo, en esta congregación de discípulos, les da ánimo, les exhorta, les abraza consolándoles. Y una cosa más que notamos ahí en el texto, es que él se despide. Se despide. Pablo tiene que decirle a ellos
bueno, hasta aquí nomás, ¿no? Les da un saludo de despedida. Nosotros, hermanos, tenemos que considerar respecto a nuestras vidas que somos temporales, que nuestras vidas en algún momento van a terminar, ya sea dentro de la iglesia, dentro del ministerio o básicamente dentro de tu hogar como cristiano. Un día tu vida va a acabar. Y si tenemos que encargar, hermanos, las verdades de Dios, pues tenemos que enseñar a quienes vienen detrás de nosotros que no vamos a estar siempre, que no vamos a permanecer siempre, para poder enseñar las verdades de Dios, las verdades de Cristo, etcétera. Y tenemos que entender que somos temporales. Una cosa a considerar, hermanos, en estos tiempos, en nuestras vidas, es seriamente pensar qué estamos haciendo por los que vienen después de nosotros. ¿Qué legado estamos dejando a otros después que Dios nos permita o nos saque de este mundo o de esta tierra o de algún ministerio con la palabra de Dios? Aquí nos toca, hermanos, ver lo que va a hacer Pablo. Él ya se despide de este grupo de discípulos y va a partir y va a salir a Macedonia. Voy a avanzar, hermanos, leyendo el texto. Verso 2. Después de recorrer aquellas regiones, y una vez más se nota, Pablo está animando a todas las iglesias que están por esos lados. Recorre todas las regiones alrededor de Macedonia. Y dice que les exhorta. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras. Quiero resaltar algo ahí en el texto. Hermanos, cuando va Pablo a terminar su ministerio, vamos a decir personal, dentro de los hermanos, dentro de las iglesias, él se toma el tiempo de animarles, confortarles con abundante palabra. Pero no son solo sus palabras, son palabras que surgen de la relación profunda que Pablo tiene con Dios, de la relación que Pablo tiene con su Dios. Y hay mucha enseñanza. Esto va a explicar un poco justo ahí lo que tenemos en el texto. Vamos a seguir leyendo el texto y vamos a notar cómo Pablo va a ir encargando a la iglesia de Cristo en diversos lugares donde él ha predicado, qué es lo que va él haciendo. Y dice: y después de recorrer, estoy leyendo una vez más, verso 2, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llega a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, se detuvo 3 meses y siéndole puesta acechanzas, los enemigos lo seguían continuamente por los judíos. Quiero parar ahí un momento, hermanos, y recordarles un detalle a todos nosotros los que creemos en Cristo. Hermanos, por donde sea que vayamos a través del tiempo de la historia, vamos a tener enemigos. Esto no he resaltado aquí en el texto, pero hay un detalle que quisiera notar antes de avanzar aquí con el encargo a la iglesia. Una cosa que debemos recordar en la vida cristiana en general. Mientras andemos por este mundo, donde sea que vayan los hombres de Dios, las mujeres que han creído en Cristo Jesús, los hombres que han creído en Cristo Jesús, las personas que han entregado su corazón a Él, vamos a estar expuestos a acechanzas, a momentos en nuestra vida en los cuales vamos a exponernos a tener una planificación contra las cosas que estamos haciendo. Voy a usar y quiero notar un detalle aquí en la escritura y aprovechar de, obviamente, el idioma original en el griego. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando él estaba ahí por Grecia y después de haber estado ahí 3 meses? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con acechanzas? ¿Qué cosa es lo que están haciendo estas personas? La palabra griega tras acechanzas ahí en el Nuevo Testamento es una palabra doble que está compuesta, vamos a decir,
plan contra alguien, un plan contrario, un complot. Hermanos, desde muy temprano en la historia del cristianismo, los que no aman al Señor han tenido un plan contra el cristianismo. Pero quiero decirles también en esta mañana, mis queridos hermanos, no temamos lo que el mundo nos pueda hacer. No temamos las cosas que pueden estar ocurriendo alrededor. Sí debemos estar alertas, pero no debemos desconocer que Dios está en todo control. Y Pablo sí es precavido. Pablo sí se da cuenta que hay esta planificación contra la iglesia. Hermanos, y nosotros debemos estar alertos. Debemos estar con las antenitas bien paradas, sabiendo de que hay alrededor nuestro una planificación contra la vida cristiana. Un plan, un complot contra la vida que Cristo Jesús espera de nuestras vidas. Pablo aquí, obviamente, él se percata de eso y yo quiero que tú recuerdes en la vida cristiana constante en la cual estamos viviendo en este mundo, esto vamos a tener. No debes asombrarte de descubrir que hay cosas en este mundo que están contra el cristianismo, siempre las ha habido y no debemos asombrarnos. Sí debemos estar alertas y aquí Pablo, como diría el libro de Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, se escapa. Si hay momentos, hermanos, en que necesitamos evitar ciertas cosas, eludir ciertas cosas respecto a planes que pueda hacer este mundo, este sistema que está controlado por Satanás. Pero quiero que recuerdes, Pablo no se va a la gente ahí y está enseñando de los planes que este mundo tiene contra el cristianismo. Les habla principalmente de la palabra de Dios. Mucha exhortación, mucho ánimo. Necesitamos, hermanos, en estos tiempos tan difíciles en los cuales nosotros vivimos. Y cada vez, hermanos, no debe ser extraño para nosotros los cristianos que cada vez el mundo sea más complicado de vivir, con todas las leyes, con todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. No se olviden de que va a haber estas acechanzas en la vida de cada cristiano. Bueno, era solamente un paréntesis ahí para ver el encargo que Pablo hace con la iglesia de Cristo. Hemos visto que Pablo está enseñando mucho. Pablo está predicando mucho y él ya ha avanzado aquí, ha ido para la zona de Grecia, está ahí, estuvo 3 meses, pero hay acechanzas, complot para con él y por eso Pablo decide salir. Y él se embarca para otra zona llamada Siria. Él está avanzando, él está yendo por diversos lugares, pero dice ahí, tomó la decisión. Estoy casi al finalizar el verso 3, tomó la decisión de volver por Macedonia. Vuelve a esta zona y cuando está volviendo ahí le acompañan hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico, Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Una de las cosas que Pablo está haciendo mientras va por diversas iglesias, recuerden, Pablo está acabando, Pablo está terminando, está encargando, pero va con un equipo. Hermanos, es muy importante pensar en las personas que quedan juntamente como encargados, con quienes van a tener autoridad. Vamos a llegar a ese punto. Aquí vamos a enfocarnos, pero quiero que noten también ahí, mientras Pablo está enseñando, está yendo por diversos lugares, él anda con un grupo de personas. Él no está solo. Él está trabajando con otros hombres más que han decidido poner su mano en el arado, en empujar el evangelio. Aquí, hermanos, una reflexión mientras Pablo está enseñando en diversas iglesias y llevando palabras de ánimo, de exhortación, de consuelo, de despedida, sabiendo que su tiempo está terminando.
Pero se nota que Pablo no está haciendo las cosas solo. Sabe que su vida va a acabar y están otros involucrándose. Ahora, hermanos, un detalle para nuestras vidas y un detalle para la iglesia local. Ciertamente, hermanos, todos somos temporales. Esta pandemia en estos casi ya 2 años que se está extendiendo todo esto, nos ha demostrado que la vida es efímera y rápida. Y Dios puede determinar y llevarse a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y muchos pastores se han ido. Muchos siervos del Señor han partido porque ese ha sido el deseo del Señor. Aquí no vamos a poner a juzgar pues quién fue más bueno, quién fue más malo, quién estuvo haciendo lo correcto. Muy buenos siervos del Señor se han ido. Pero la cosa que debemos preguntarnos pensando en esto, ¿habrá otra gente que responda a las demandas de la iglesia local? ¿Habrá personas que estén con disposición de poner su mano para llevar a cabo la obra que viene por delante? Si en las escrituras se escribieran en estos tiempos, pensando en los nombres que acabamos de leer ahí, mientras Pablo está haciendo sus últimos recorridos en forma presencial, ¿estaría tu nombre escrito aquí? ¿Estaría alguien? Aquí tenemos el nombre de Sópater, un hombre que era de Berea. Aristarco y Segundo eran hombres de Tesalónica. Estaba otro hombre, Gallo, de Derbe. Estaba Timoteo, que es más conocido por nosotros. Está Tíquico y Trófimo. Estos, dice, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Pero te pregunto, acá vemos una lista de hombres, de personas involucradas ahí, que están dispuestos a continuar con la palabra del Señor. ¿Habrá ese corazón dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia? ¿Habrá gente que estén dispuestos a continuar con lo que viene para adelante? Hermanos, debemos recordar que cada uno de nosotros somos temporales, que cada uno de nosotros estamos por unos momentos con la vida prestada aquí en la tierra. Y nuestra vida pasa y pronto volamos. Pero hay la necesidad de personas que estén involucradas para continuar con las enseñanzas de la palabra del Señor. Verso 7, vamos a continuar ahí en el encargo que está haciendo Pablo. Una de las cosas que no debemos olvidar, hermanos, es esto que hemos perdido. Quizás en estos tiempos, por causa de la pandemia, hemos estado obedeciendo a nuestras autoridades, pero también necesitamos obedecer el mandato de Dios. Verso 7 del capítulo 20 del libro de Hechos. Miren lo que nos narra la Escritura respecto a el hecho de congregarse. Y ahí he puesto perseverancia en congregar. Otra cosa que Pablo, con su vida, con su ejemplo, con su constancia. Verso 7. El primer día de la semana. Era el primer día de la semana, hermanos, no es sábado, es domingo. Ellos, los primeros cristianos, tuvieron la costumbre de reunirse el día que Jesús había resucitado para adorarle en el tiempo, en los años. El primer día de la semana, ¿qué hacían? Reunidos los discípulos, y ahí mientras ellos se reunían, casi siempre que se reunían, partían pan y obviamente participaban de la cena del Señor. Tomaban el jugo de la uva y ahí participaban de la cena. Oh, hermanos, una cosa para recordar y para pensar en nuestros corazones seriamente. Hermanos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en nuestras vidas, un esfuerzo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que en algún momento, hermanos, podamos una vez más, en medio de todo, hermanos, en medio de pandemia, en medio de dificultades, en medio de oposición, en medio de lo que Dios determine para la vida de nuestro mundo,
nosotros continuar congregándonos, sí, siendo cuidadosos y siendo sabios, con protección que debe haber para nuestras vidas. Pero los cristianos, hermanos, se reunían y perseveraban en congregarse. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Y una vez más, Pablo estaba ahí en medio de este grupo de cristianos reunidos para adorar, reunidos para alabar a su Señor, reunidos para recibir comunión, hermanos. Dice, parten el pan, y Pablo está ahí, hermanos, haciendo dos cosas: comunión y obediencia. Hermanos, el Señor Jesucristo en la última cena, Él dio una orden, hermanos, a que nosotros deberíamos participar de la cena como hijos de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que pronto el Señor nos dé esta oportunidad de participar. Y así, hermanos, como el bautismo es un paso de obediencia, la cena del Señor es parte de la obediencia en nuestras vidas, de participar de este simbolismo, de esta identificación con la muerte de Cristo, y cómo esto a nosotros nos ha salvado. Solamente una figura que hacemos en recordar, hacer eso en memoria de Él, es un llamado al cual nosotros estamos invocados. Estas cosas Pablo, mientras va por las iglesias, va haciéndolas. Mientras va caminando por las iglesias, está llegando el tiempo de su ministerio en forma presencial, está acabando y está haciendo todas estas cosas. Y una vez más, hermanos, aquí notamos que en este lugar es donde Pablo prolonga su discurso largamente. Después de haber partido el pan, Pablo les enseñaba. Y habiendo de salir al día siguiente, recuerden, Pablo ya no va a estar más con ellos. Como va a salir al día siguiente, entonces Pablo tiene otra cosa que hablar. Él alargó el discurso hasta la medianoche. Dice el texto que estamos leyendo ahí, la última parte del versículo 7. Y alargó el discurso hasta la medianoche, verso 8. Y había muchas lámparas en el aposento. Estaba oscuro, ya no se podía ver, era medianoche. Y ustedes saben, medianoche ya el sueño comienza a vencer. Y había muchas lámparas en el aposento alto, estaban en un lugar alto. Ahí la descripción, Lucas es muy, muy descriptivo cuando nos narra las historias. Estaban encima del primer piso y estaban ahí reunidos. Y había un joven que se llamaba, estoy en el verso 9 del capítulo 20, había un joven llamado Eutico. Ya no es Tíquico, es Eutico, es otro, es un jovencito ahí, y estaba sentado en la ventana. Ahora nos describe lo que estaba ocurriendo. Este muchacho estaba con deseo de aprender la palabra de Dios, etcétera, y estaba sentado hasta la medianoche, pero estaba cansado y rendido de sueño profundo. Se durmió absolutamente, por cuanto, dice Pablo, disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó allá. No está en un segundo piso, están en un tercer piso. Cayó, dice, del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ahora, hermanos, aquí ocurre algo sumamente interesante. Aquí, hermanos, el texto no nos está diciendo que no está hablando o juzgando de que alguien se durmió mientras estaba en la prédica. Era muy largo el tiempo. Pero ahora, él estaba en la ventana, ahí que da a la calle, que da hacia afuera. Yo me imagino que habrían otros en la sala que también habrían estado cansados y se durmieron, y no se murieron porque se durmieron ahí. Pero a este joven le ocurrió lo siguiente. Y cuando la gente va, hay este paréntesis, mientras Pablo está disertado, el muchacho ya fue levantado muerto. El golpe lo mató. Pablo, miren lo que ocurre. Entonces desciende Pablo y no dice nada. De frente desciende Pablo, se echa sobre él,
le abraza, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Hermanos, ¿cuál es el plan aquí? ¿Por qué Pablo lo resucita? Es que es más importante escuchar la palabra de Dios. Es más importante que pensar en un muerto en esos momentos. Y es que Pablo hace, guiado por Dios, obviamente, este milagro. Es más importante lo que va a decir Pablo a los hermanos que este fallecimiento. Y es por eso que esto ocurre, hermanos. La prioridad, hermanos, de la enseñanza de la palabra de Dios es importante recordar aquí para nuestras vidas. Hermanos, puede ser que en algún momento estemos frustrados, estemos cansados, pero igual, hermanos, hay que hacer el esfuerzo en nuestras vidas. Si te duermes, pues levántate. Hermanos, ¿para cuántas cosas en esta vida a veces le damos toda nuestra atención y podemos estar sumamente cansados? Pero si algo nos gusta, pues le damos. Pero también Pablo aquí, hermanos, obviamente se enfoca en su prioridad. Él está tratando de edificar a la iglesia y él no quiere que haya pena y no haya estas dificultades, y se enfoca en lo que está diciendo en esa noche. Verso 11, avanzamos ahí en la historia en la cual nosotros estamos viendo este tiempo de comunión, de aprendizaje ahí y de obediencia de parte de la iglesia. Ya están para el día lunes también, ¿no? Ahí están, han estado todo el domingo, están amaneciendo básicamente. Después de haber subido y partido el pan y comido, una vez más Pablo habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El punto aquí, mis amados hermanos, es que Pablo está principalmente enfocado en edificar, en dar ánimo, en dar consuelo, en despedirse, en recordar que cada uno de nosotros somos temporales, en enseñar principalmente la palabra de Dios, en perseverar, en reunirse como iglesia y participar de la comunión y la obediencia a Dios que nosotros tenemos. Pablo está por salir ministerialmente de la labor que está haciendo como antes la estaba haciendo. Pablo pronto va a estar prisionero. Y, mis amados hermanos, voy a cortar la enseñanza aquí, porque lo próximo que nos toca, mis amados hermanos, vamos a ver cómo Pablo va a encargar a aquellos hombres que van a quedar a cargo de la obra de Dios para adelante. Leeré versos 13 en adelante para culminar y reducir esta parte de la historia para que nos quede ahí el contexto en lo que Pablo está haciendo. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón. Obviamente ahí está Lucas para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Verso 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo tiene un deseo profundo de llegar a Jerusalén y seguramente dar palabra de Dios también a la iglesia local allí en Jerusalén. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo está finalizando una etapa de su vida ministerial. Pronto él va a estar preso, prisionero. Es lo que el Espíritu Santo le ha ido revelando. Pero él va iglesia por iglesia, entre los discípulos, animando, dando consuelo, despidiéndose, recordando que somos temporales, dando mucha enseñanza de la palabra de Dios, mostrando con su ejemplo de congregarse, perseverando en congregarse y participando de comunión y obediencia. En esta mañana, mis amados hermanos,
Todos nosotros necesitamos recordar continuamente estas enseñanzas. Y mientras vamos andando en este mundo, somos parte de la iglesia y en medio de las pruebas, dificultades que a cada uno de nosotros nos toca vivir en forma comunitaria o en forma individual, vamos a necesitar de ánimo para continuar en el cristianismo. Hermanos, la gente en el Nuevo Testamento, los cristianos sufrieron mucho para vivir su cristianismo, pero fueron adelante y lograron hacerlo en medio de muchas dificultades. Y sí, algunos fueron golpeados, dañados, tuvieron algunos sufrimientos, pero consuélate en que Dios siempre está con nosotros. Habrá momentos en que tengamos que despedirnos, recordar que somos temporales y encargar a otros. Tenemos que estar siempre pensando en eso, pensando en nuestra iglesia, pensando en nuestra familia, pensando en nuestros hijos y pensando en dejar un legado de mucha enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, perseveremos en reunirnos, aunque sea virtualmente, hasta que tengamos nuestros cultos en forma presencial. Hermanos, es poco el tiempo que invertimos para las cosas de Dios en esta vida. Y no te olvides de participar de la comunión y obediencia que Dios requiere de parte de nuestras vidas. Vamos a orar y culminar en estos momentos la enseñanza de la escuela dominical. Padre Celestial, te damos las gracias porque hemos tenido el chance, la oportunidad de abrir tu palabra una vez más en este tiempo, en este día precioso, día del Señor, domingo. Y ahora, Señor, permítenos entregarte nuestras vidas, considerar, Señor, que pasamos pronto cada uno de nosotros y tenemos que seriamente, Padre, considerar qué es lo que estamos haciendo por los que vienen detrás de nosotros. Ayúdanos a exhortarnos, a animarnos, a consolarnos, a encargar a otros, a enseñar mucho entre nosotros mismos de la palabra de Dios, a perseverar en congregarnos frente a la palabra, ya sea virtual o presencialmente, y participar de la comunión entre creyentes. Padre, ayúdanos a obedecer. Gracias por la vida de Pablo. Gracias porque fue un buen ejemplo, fue un hombre pecador. Él lo reconoció como cualquiera de nosotros, pero fue un hombre que se esforzó por vivir bien la vida cristiana. Ahora, amado Padre Celestial, te pedimos que tú nos ayudes en todas las cosas que todavía vamos a hacer en este culto hoy día domingo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por estar participando de este precioso culto aquí domingo por la mañana, domingo 29. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias a todos nuestros amigos, familiares que están participando aquí por la transmisión de la Iglesia Calvario a través del Facebook. No se olvide, comparta el link con otras personas. Esto va a ayudar a que este mensaje quede más tiempo, otras personas puedan escucharlo. No se olviden, estén orando por nuestro local. Ya esperamos ahí estar reunidos pronto presencialmente. Oremos unos por otros, oremos por los enfermos. Hay varias personas enfermas. Les comparto, hermanos, hermana Ruth Juárez está hospitalizada, hermana Raquel Aguinaga todavía está hospitalizada, creo que hasta el día de anteayer. Hay que estar orando por ellas especialmente. También por la hermana Elena Zapata, porque está atravesando ciertos problemas de enfermedades también. Y estemos orando, hermanos, por los misioneros alrededor del mundo y por nuestras autoridades, nuestro presidente, los ministros, el Congreso, todos los que están en autoridad sobre nuestras vidas. Gracias, mis amados hermanos, por estar aquí participando de este tiempo. Ahora vamos a alistarnos en unos momentos para comenzar a cantar algunas alabanzas a nuestro Señor. Entonces, estamos listos para alabar a nuestro Señor. Vamos a estar cantando preciosos cantos
en este tiempo. Si escuchas algunos sonidos ahí, mi amado hermano, es porque estamos acomodándonos para poder aprender más a través también de la alabanza a nuestro Señor. La alabanza a nuestro Señor. Vamos a cantar, hermanos, un canto antiguo. Es el canto 380. Canto 380. Y es un canto que manifiesta una gran verdad. Es un canto antiguo que nos dice: puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz, ven en pos de mí, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes. La melodía es sencilla y vamos a estar cantándolo una vez más en este tiempo. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera verte seguiré, yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto, sufriré contigo, mi Jesús, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré, sufriré por ti, maestro, sufriré por ti, maestro, sufriré por ti, maestro, moriré contigo, mi Jesús, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Precioso y tremendo cántico que nos anima a seguir al Señor. Ojalá que podamos seguir. El apóstol Pablo siguió, anduvo con Cristo hasta los últimos días de su vida, obedeciendo su perfecta voluntad. Canto 304 habla de nuestra vida en Cristo, nuestro andar con Él. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz.
meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. ¿Y usted con quién quiere andar? ¿Usted con quién quiere caminar? Nuestro Señor es el que guía nuestras vidas. Él es nuestro dueño. Él es nuestro amado Dios. Y espero que tú también puedas decirle esta verdad de este himno 453. El himno dice: pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor. Uno puede andar, uno puede seguir a Cristo si le dejamos a Él ser el Rey de nuestra vida. Pertenezco a mi Rey, se titula este precioso canto. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y en sus regias moradas iré. Sus delicias sin fin revelóme el Señor, y un lugar con sus hijos tendré. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y que me ama lo sé, y sus dones de amor celestial. Por doquiera que voy, sin cesar hallaré como pruebas de amor sin igual. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, y a los suyos jamás olvidó. En su regia mansión he de ver al Señor, y a su lado feliz
solo al lado de Cristo podemos vivir felices. Esperamos que con la gracia de Dios, hermanos, todos nosotros vivamos bien, perteneciendo a Él, siguiendo al Rey. Vamos a cantar un canto de alabanza, de victoria en Cristo Jesús, el canto 570, victoria en Cristo. Un canto por demás antiguo, pero precioso para la vida de cada uno de nosotros. Espero que tú puedas tener también la victoria en Cristo Jesús. Cantemos. Hoy bendita historia de Jesús, quien es su gloria. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada salvó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y comprobé con su divino amor. En parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, me diera a mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Bien, hermanos, gracias por acompañarnos en este tiempo con las alabanzas de la palabra del Señor. Hemos cantado de la victoria que tenemos en Cristo.
A continuación ya vamos a pasar a nuestro tiempo de aprender más, una vez más, de la preciosa palabra de Dios. Vamos a estar aprendiendo hoy día en el libro de Isaías sobre la grandeza y el poder de Dios. Ese es el tema para el día de hoy. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias. Vaya buscando el libro de Isaías y capítulo 40. Isaías capítulo 40. Acá también estamos acomodándonos para poder entrar a este tiempo de la palabra de Dios. La grandeza y el poder de Dios es el tema que nos compete abarcar en este tiempo, en esta mañana. Un momento, estamos aquí acomodando, hermanos, asuntos técnicos. Isaías capítulo 40, y vamos a trasladarnos en este pasaje hasta el verso 26. Hemos estado estudiando este tremendo pasaje que habla principalmente de la grandeza de Dios, y hoy día se van a cruzar dos temas grandes aquí en el capítulo 40, versículo 26 en adelante. Se van a cruzar dos temas preciosos, y dice la palabra del Señor así. Ya estoy llegando también aquí en la Biblia, el verso 26: levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías capítulo 40, hemos comenzado a dar lectura a los primeros textos de la palabra del Señor en esta mañana antes del mensaje. Bien, vamos a hablar hoy día sobre la grandeza y el tremendo poder que Dios tiene para con el mundo, para con nuestras vidas. Vamos a acercarnos ahora al trono de la gracia, como dice el verso 26, y tú y yo levantemos, hermanos, levantemos en alto nuestros ojos espirituales. Y no hay problema si oras a Dios mirando arriba, obviamente considerando los cielos. Si estás en casa, obviamente vas a ver el techo, pero trasládate más allá, a las alturas donde Dios está. Necesitamos mirar con ojos espirituales la eternidad. Vamos a orar. Padre celestial, una vez más te agradecemos por todo lo que haces en medio de nuestras vidas. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande principalmente, y un Dios todopoderoso. Gracias, Señor amado, por las cosas que has hecho en nuestras vidas y las cosas que haces alrededor nuestro, por el gran control que tienes de la humanidad, de la historia, de las cosas circunstanciales, de la economía, del poder político, de todo, Señor, alrededor de nuestras vidas. La naturaleza, la creación, todo está bajo tu control, nuestros propios cuerpos físicos. Y apelamos, Señor, a Él para sostenernos, para buscar también fortaleza y fuerza en ti. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por esta ya casi tarde, Señor, para con nosotros, y te pedimos que nos abras una vez más el entendimiento y la comprensión de tu palabra para aprender de tu propia boca. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, en estos domingos, hemos visto la grandeza de Dios, y ahora vamos a ver dos temas juntos acá, sobre la grandeza y el poder de Dios. Lo grande de Dios. Voy a leer la última parte del verso 26. Dice: tal es la grandeza, estoy después del punto y coma, Isaías 40, versículo 26. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Preciosas palabras que hoy día guían el tema el cual vamos a estar
estudiando. Hermanos, la grandeza de Dios y el poder que tiene nuestro amado Creador es una de las cosas que aquí en este verso nos da un llamado. Miren, el verso 26, el llamado es a levantad en alto vuestros ojos y mirad. Tenemos un llamado a mirar. Tenemos un llamado a que nuestra visión, las cosas en las cuales centramos nuestras miradas. Literalmente, hermanos, aquí hablando el texto, la palabra ayin en el hebreo está hablando de los ojos, de estos órganos aquí en nuestra cara que deben fijar nuestra mirada en un lugar no superficial. Miren, nosotros no vamos a entender, no vamos a ver lo grande de Dios, no vas a ver el poder de Dios si tu mirada está clavada en las cosas de la tierra. Y lamentablemente, y muchas veces durante los días, durante hoy mismo, de repente estás solamente pensando en lo temporal. Es posible que alguien haya hoy día enfermo, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha dificultad. Pero Dios nos anima. Dios nos llama a mirar. Dios nos llama a dejar de pensar en las cosas terrenales, temporales, efímeras de la vida y nos manda a levantar en alto nuestra mirada a los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Nuestros ojos tienen que, como dice el texto aquí, mirar. Tienen que observar aquello que la palabra de Dios nos va a indicar aquí. Mirar, la palabra ra'a acá en el hebreo, es atender, a veces se traduce, buscar. Cuando nosotros buscamos comida, rápido nuestros ojos se dirigen a la cocina y hacia donde estoy mirando aquí, en el lugar donde estoy mirando una parte donde está la cocina, donde hay alimentos. O si tú tienes sueño, pues miras al dormitorio. Y es la idea aquí, hermanos, del texto. Es buscar con nuestra mirada para poder ver lo que Dios quiere que veamos. El texto aquí, en este mirar, nos va a llamar a mirar la grandeza de su fuerza. Pero hay unas cosas antes que el profeta nos dice. Mirad, dice, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza, como dice el texto, la grandeza de su fuerza. Oh, hermanos, qué tremendo es Dios, qué grande e inmenso es Dios, y a veces nosotros no miramos, a veces estamos tan ensimismados en nuestras vidas, tan agobiados por lo que vemos en este mundo, nuestra situación económica, nuestra situación de salud, nuestra situación política, y no levantamos la mirada. Hermanos, ciertamente aquí en la ciudad de Lima es difícil mirar al cielo y ver las estrellas. Pero ahí están estos cuerpos celestes que Dios ha puesto, que continuamente Dios permite que su luz brille. El fuego, la energía que está en ellos sigan titilando. Dios las ha creado, las ha puesto ahí, les ha puesto un nombre con su poder, y con su poder los sostiene en el tiempo, en los años. Dios conoce cada una de ellas. Hay algunas que nosotros quizás nunca hayamos visto o percibido por más telescopios electrónicos o elementos que el hombre pueda crear, pero habrá algunas estrellas más allá de donde alcanza nuestra tecnología, nuestra mirada, y Dios sabe que están ahí, saben que están suspendidas y sabe el nombre de cada una de ellas, y dice, ninguna faltará. ¿Cuán grande es Dios?
tan grande que puede estar allí en el lugar más lejano del universo, donde está la última estrella que está titilando con toda su energía, con toda la fuerza que Dios le ha dado. Y a veces nosotros tan ensimismados, tan mirando abajo a las circunstancias de nuestras vidas. Hermanos, no estoy negando que necesitamos alimentarnos. No estoy negando que alguno de nosotros estemos sufriendo. No estoy negando que alguno de nosotros tengamos alguna dificultad en nuestras vidas o alguna necesidad en nuestras vidas. Pero hermanos, tenemos un llamado a mirar lo grande y poderoso que es Dios. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza que nos dice aquí el texto. Cuando Dios habla, hermanos, en la palabra de Dios, y aquí nos explica que tal es la grandeza de su fuerza, está hablando, hermanos, exactamente de el poder que Él tiene, lo poderoso que es Dios, hermanos, en nuestras vidas. El término grandeza en el hebreo, tal es la grandeza, es la palabra hebrea amimitz. ¿Y amimitz qué significa? Está hablando de alguien fuerte, de alguien poderoso, de alguien valiente. Cuando habla del Dios grande, es el más fuerte. Yo siempre, de pequeño, de niño, yo era una persona muy, muy delgada, pequeña, bajita y delgada. Y los compañeros siempre me trataban mal porque no tenía grandeza, no tenía fuerza, no era poderoso físicamente. Y obviamente yo siempre recurría y siempre me apegaba a mi papá. Yo recuerdo una ocasión, esto para contarles a modo de anécdota. Mi hermano menor era, vamos a decir, era pequeño, pero era más fuerte. Un día recuerdo, fuimos a un cerro, estábamos jugando con nuestros carritos y vinieron unos niños de nuestra edad, pero obviamente ellos eran más aguerridos, más grandes en carácter, ¿no? Más fuertes, más poderosos. Nos gritaron, nos quitaron el carro y yo estaba llorando. Pero mi hermano menor básicamente les quitó los carros y casi les pega. Hermanos, nosotros humanamente tenemos cierta grandeza, pero esa fortaleza, ese poder, ese valor que hay en Dios es incalculable. No es medible, hermanos. Es inmenso lo grande que es nuestro Dios, todo su poder, todo su valor. Ese es el término que tenemos ahí por grandeza. Cuando el texto nos está hablando de la fuerza, la grandeza de su fuerza, nos habla de vigor. La palabra hebrea aquí es koach, así suena, que significa algo que es firme. Es algo que tiene vigor, energía, ¿no? Por ejemplo, hermanos, se usaba este término, koach, para referirse, por ejemplo, a la dureza de la espalda de un lagarto, ¿no? La piel del lagarto es dura, ¿no? Es impenetrable. Hermanos, el Dios que nosotros tenemos es increíble. Cuando Él habla de la grandeza de su fuerza, nos habla de todo esto. Del valor que Dios tiene y de que Él es imposible de ser destruido. Obviamente la mente humana intenta destruir a Dios y aún nosotros intentamos diluir a Dios, pero hermanos, Dios es grande en su fuerza. Y aquí la segunda frase obviamente es muy, muy parecida aquí, pero ¿qué significa
que nosotros necesitamos no solamente ver la grandeza de su fuerza, pero ver el poder de su dominio. El poder, hermanos, el poder de su dominio está hablando de lo grande, de lo abundante. El término traducido por poder ha sido traducido de la palabra rob en hebreo, que significa abundancia, multitud, y aquí en el texto la otra palabra sobre dominio, aquello que tiene éxito, ¿no? Aquello que, vamos a decir, ha conquistado. Hermanos, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es tremendo. Y a veces nosotros nos detenemos a pensar en nosotros mismos, en lo grande que podemos ser, en el poder que podemos tener, en las cosas que podemos controlar, en la fuerza que yo tengo. Pero olvídate, eso no nos sirve cuando hay dificultades reales, cuando tengamos, tú tengas o yo tenga que enfrentar alguna dificultad real en esta vida. Hermanos, cabe la posibilidad de que todos nosotros de frente en algún momento enfrentemos esta enfermedad del COVID en alguna de sus formas en nuestras vidas. Y el único lugar al cual vas a poder mirar, a la única grandeza de la fuerza y el poder del dominio que hay, será el de Dios. No hay otro lugar. Cuando la muerte nos aceche, cuando cosas en nuestra vida se desbandan, cuando podamos perder como Job todo lo que tenemos en esta vida, lo único que nos va a ayudar a sostenernos es mirar la grandeza de la fuerza de Dios y el poder que tiene nuestro maravilloso Jehová, el Dios de los ejércitos. Hermanos, la grandeza y el poder de Dios tiene un llamado. Y te pregunto, en este tiempo, ya en esta tarde, ¿miras al Dios de los cielos? ¿Estás concentrado en Él en medio de las dificultades y circunstancias que te está tocando y me está tocando vivir a ti y a mí? Tenemos un llamado de parte de la grandeza y el poder de Dios. Pero no solamente tenemos un llamado, también tenemos una advertencia. El verso 27 es muy interesante cómo comienza esta advertencia. Voy a leerte a ti ahí la escritura para que tú puedas meditar y pensar en lo que Dios nos dice acerca de esta advertencia. Isaías, hablando directamente al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, le dice lo siguiente: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede estar pasando en nuestras vidas? ¿Por qué Dios nos advierte de que Él es grande y Él es poderoso? Es que a veces nos olvidamos, y aquí hay una seria advertencia para nuestras vidas. La advertencia es, en primer lugar, porque nosotros podemos tener una equivocada reflexión. Es decir, estamos pensando incorrectamente. Aquí el profeta Isaías cuestiona el pensamiento del pueblo. Obviamente el pueblo está hablando, está diciendo ciertas cosas, está hablando ciertas cosas, y obviamente lo que está en nuestro corazón habla nuestra boca. Y aquí hay pensamientos equivocados, reflexiones equivocadas del pueblo de Dios. Pregunta para ti en esta tarde, en este tiempo frente a la palabra de Dios. ¿Hay algo que estás pensando equivocadamente en relación a la grandeza y el poder de Dios? Es posible. Es posible. ¿Qué era una de estas equivocados pensamientos y reflexiones en el pueblo de Dios en Israel? Es que yo puedo esconderme de Dios. Mi camino está escondido de Jehová. Hermanos, algunos de nosotros pensamos que hay algo que Dios no puede ver, ni nuestros pensamientos. Nada que esté en nuestro ser, nada está escondido de Él. Y algunos piensan,
pastor, he pecado 20 años, sigo pecando 5 años, sigo haciendo esta cosa. Dios no lo va a ver ya. Dios sabe. No hay nada escondido a Dios. De repente hay algún creyente, algún cristiano ahí, algún buen hombre o mujer de Dios que alberga algo en su corazón escondido hacia otras cosas, hacia otras personas. No puedes esconder eso de Dios. Si es pecado aún en tu mente, no puedes esconderlo de Dios. Si es pecado que nadie sabe, no puedes esconder a Dios. Jonás estaba en medio del mar, en medio de un barco, en la parte más baja, escondido de otros marineros. Pero Dios sabía que estaba allí. Dios sabe lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Y el texto también dice aquí, mis amados hermanos, que no solamente podemos pensar equivocadamente que podemos esconder algo de Dios, pero que podemos evitar el juicio divino. Hermanos, tarde o temprano lo que sembramos vamos a cosechar. A veces podemos pensar, yo hago mal, pero el otro hizo peor. Yo hice esto porque el otro hizo peor. Igual, tú vas a cosechar por tus pecados. No te vas a esconder bajo el pecado de otro. Es triste, hermanos, hoy día en medio de nuestra sociedad. Así vivimos. Así nos comportamos. Desde las cosas familiares sencillas hasta el poder político hace esas cosas. Nadie reconoce sus faltas y tratamos de esconder nuestras faltas en las faltas de otros. Y piensas que Dios va a dejar de juzgarte, dejar de hacer juicio hacia cosas malas que nos equivocamos. Hermanos, si hay algún pecado, alguna falta contra nuestro prójimo, Dios va a alcanzar juicio a tu vida. Tarde o temprano, y Él mismo dará su juicio a ti. Toma tiempo para arrepentirte, porque estás pensando equivocadamente de que puedes esconder algo de Dios, de que puedes evitar el juicio de Dios. Si estás en pecado, no estás escondido, es abierto a los ojos de Dios, y si estás en pecado, tarde o temprano, el juicio vendrá sobre tu vida, aun cuando seas redimido por la sangre de Cristo. Ven a Cristo Jesús, arrepiéntete, arregla tu vida y cambia y aseméjate más al Señor Jesucristo. Eso tiene que ver sobre la grandeza y el poder de Dios. Tú no eres más grande que Dios, no eres más poderoso que Dios para esconder o evitar el juicio divino si estás obrando y haciendo mal. Verso 27, como dice aquí el texto, y le digo a usted también, hermano, como última reflexión, no vamos a escapar. Ni tú ni yo vamos a escapar. Por más escondido, por más que hagamos jugadas o que Dios sea misericordioso, no vamos a escapar a la grandeza y el poder de Dios cuando Él decida aplicar justicia y juicio a nuestras vidas. Avancemos, hermanos, en el texto el día de hoy. Tenemos una seria advertencia en este tiempo. Vamos a ver, hermanos, un asunto más, y es posible que la próxima semana continuemos con el resto por causa también de nuestro tiempo. Vamos a ver cómo es la manifestación de la grandeza y el poder de nuestro Dios. Después de estas preguntas que ya las hemos pasado, verso 28 también comienza con otras preguntas. Nos dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
El verso 28 nos da su manifestación de la grandeza y el poder de Dios. El verso 28 nos hace recordar que a veces permanecemos en ignorancia y nos muestra nuestra ignorancia. Uno puede ser ignorante porque no sabe finalmente algo. O uno puede ser ignorante porque decide, sí lo sé, pero no me importa. Ese es ignorante adrede. Y la pregunta al pueblo de Dios una vez, ¿no has sabido? ¿No has oído? Realmente Israel no tiene excusa porque sabe. Israel no solamente sabe, sino que él ha escuchado. ¿No sabes? ¿No has oído? Pueblo de Cristo, tú y yo sabemos bien, conocemos bien y hemos escuchado. ¿Qué sabemos, hermanos? ¿Qué hemos escuchado? De que Dios es eterno creador. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Es el único que ha creado el lugar, las cosas donde vivimos y nos ha creado a nosotros. Y que Él es eterno y que Él no acaba y que Él no termina como acaba a veces nuestra vida física. Y sí, hay eternidad en la vida del ser humano, ya sea para condenación o para salvación en Dios, porque Dios nos ha creado. Y Dios es eterno y Dios es creador, y eso tú y yo necesitamos no ignorar. Querido amigo, si tú no conoces a Dios, tu ignorancia en cierta manera está justificada, pero eso no te salva. Necesitas venir y conocer realmente al Dios creador. Pero tú que eres cristiano, no tienes excusa respecto a ignorar sobre que Dios es eterno y creador y ver lo grande que Él es. El Dios eterno, que es Jehová, Él creó, dice, el cual creó los confines de la tierra, los lugares más ocultos o los lugares en que quizás nunca haya llegado el ser humano. Es seguramente, hermano, hay algún lugar en la tierra en que el pie del hombre no ha sido puesto. Que el ojo del hombre, aún con todas las cosas, no haya sido puesto ahí. Hermanos, pueden haber cavernas, cuevas debajo de la tierra que nosotros no conozcamos, pero Dios lo ha hecho y están ahí. Dios ha creado cada centímetro cuadrado cúbico de la tierra, el lugar de donde nosotros vivimos. Hermanos, la manifestación del eterno creador y su poder está en la constante energía. El verso 28, miren de lo que nos dice respecto de Dios. Respecto a Dios. Dios no desfallece. Dios no se fatiga, ¿no? Con cansancio. Hermanos, Dios es constante en energía. Es increíble, hermanos, que Dios sostiene, vamos a pensar, no sé cuántos millones de habitantes hay en la tierra. Todos tenemos un corazón y todos los corazones de los hombres están latiendo en estos momentos. Si no te has muerto todavía hasta ahorita. ¿Ya? ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Cuál es esa energía que hace que Él pueda hacer latir los corazones de todos los seres humanos? Y dejamos de pensar solamente en pero todos los seres vivos que tienen un corazón, desde los más pequeñitos, Dios permanece y da la vida en ese lugar. Dios no desfallece, Dios no se fatiga con cansancio. Hermanos, la manifestación de Dios está en la constante energía que hay en este mundo. Es increíble que el mundo siga rotando a través de su eje, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez en este mundo. Todos los años que están ocurriendo. Y siga Dios haciendo que la tierra gire alrededor del sol todos los años que ha permitido y todos los años que Él permitirá. Él no se cansa, no desfallece, no se fatiga con cansancio. Es parte de la manifestación de la grandeza y del poder de Dios. Pero otra cosa que el eterno creador manifiesta su grandeza
y su poder es en el entendimiento inalcanzable que hay en él. Y su comprensión, la comprensión de Dios, dice, no hay quien alcance. Hermanos, no podemos entender. No podemos entender cómo piensa Dios. La inteligencia, el término tabún en hebreo habla de inteligencia. Una inteligencia que tiene que ver con la argumentación, con el entendimiento, la pericia, la prudencia. Oh, hermanos, qué sabio Dios tenemos. Mira, solamente ponte a pensar en tu mano, observa tu mano. Nos ha dado 5 dedos, no todos son iguales. Y cada uno va cumpliendo diversas funciones. Hermanos, si nos faltara uno, ya comienza a haber problemas. Pero Dios ha sido inteligente. Dios ha puesto cada cosa en su lugar. Hermanos, ¿por qué no puso nuestras manos en el hombro? Dios decidió hacernos un antebrazo, un brazo y luego la mano al final de la extremidad superior para que nosotros podamos alcanzar ciertas cosas. Su servidor hoy día, mientras hemos estado aquí, he estado tocando un instrumento y me ha dado unos dedos, los cuales se mueven cada uno independientemente y puedo tocar notas diferentes. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho Dios. Qué inteligente es Dios, que nos da la capacidad física, motora, psicomotriz, mental. Todo el diseño maravilloso de Dios nos manifiesta su grandeza y poder, porque la forma en que Dios piensa es inalcanzable. Y es increíble, hermanos, pensando en cosas mucho más pequeñas, en que todo nuestro cuerpo, todas las cosas materiales existentes, está formado por átomos. Y los átomos, hermanos, son partículas que en un sentido tienen cierta vamos a decir, distancia entre. Vamos a hablar de lo más básico. Hay un núcleo en el átomo donde hay protones y neutrones y hay electrones alrededor. Protones y electrones, sí, también hay neutrones. Pero hermanos, ¿cómo es que ese elemento tan pequeño puede hacer que se junte uno tras otro y luego se conforme, vamos a decir, en moléculas, luego en parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y encima que estas moléculas conformadas formen ADN, RNA y luego esto formen vida, código genético que finalmente estructuran las células de nuestro cuerpo y tengamos vida? ¿Qué hace que hablemos? ¿Qué hace que pensemos? Hermanos, es la inteligencia del Dios creador. Hermanos, la grandeza y el poder de Dios han sido manifestados. 3 cosas que hemos visto, hermanos, en esta mañana. Hemos visto, en primer lugar, que Dios nos llama a mirar lo grande y lo poderoso que es Dios. Nos advierte que no vamos a escondernos ni vamos a evitar el juicio pensando equivocadamente que podemos escapar de Dios, y finalmente nos hace ver que el eterno creador tiene constante energía e inalcanzable entendimiento. Tan altos son los pensamientos de Dios en todas las cosas que ha hecho. ¿Cómo es que pecadores como nosotros pueden llegar a ser salvados? Gente enemiga de Dios puede volverse amigo de Dios. Oh, hermanos, el evangelio de Dios ha sido una cosa planificada en la mente, en el corazón de Dios desde la eternidad, para darnos oportunidad a nosotros los pecadores que vivimos aquí de alcanzar la gracia de Dios y entrar y aprender y recibir de la grandeza y el poder de Dios en el evangelio de Cristo. Querido amigo, si por ignorancia desconoces lo grande y poderoso que es Dios, te animo a que mires al Creador, vengas a Él, te arrepientas y Él te dé un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida. Y querido cristiano, vive a la altura de la grandeza y el poder de Dios. Nada hay oculto, no vas a evitar escapar
del juicio divino, quien quiera que tú seas, que conozcas a Cristo Jesús en este mundo. Vamos a orar y terminar hoy día la enseñanza que Dios nos ha dado a través de su palabra. Señor amado, te damos las gracias porque tú eres un Dios sumamente maravilloso, sumamente grande, sumamente poderoso. Perdónanos, Padre, cuando a veces tenemos la mirada en cosas que no tienen poder, que no tienen fuerza real. Señor amado, perdónanos cuando pensamos equivocadamente que podemos escaparnos, que podemos esconder, Señor, nuestras faltas. Oh Padre, perdónanos cuando olvidamos que tú eres quien nos das la vida con esa constante energía que has desplegado a través de la creación y de todo el universo. Y la increíble sabiduría, Señor, que hay en el diseño en nuestras vidas y en la salvación que has provisto para con cada uno de nosotros. Padre, te suplico que miremos al grande y poderoso Dios y que vivamos para ti los que ya te conocemos y los que no te conocen, que vengan en arrepentimiento buscando a Dios a través de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Queridos hermanos, gracias por estar y participar en este precioso tiempo aquí con la palabra del Señor en este culto el día de hoy. Gracias, mis amados hermanos, por estar en este momento, en este tiempo. Gracias por estar participando con nosotros. Quiero agradecer a cada uno de los que han entrado hoy día en el culto. Hemos estado aquí participando con la predicación, con los cantos. Espero que haya sido de bendición a su vida. Comparta el link, por favor. Gracias a todos los que han estado aquí. Quiero considerar algunos cumpleaños en la semana, pequeños anuncios ahí. El lunes vamos a estar orando por Rosa. Es la mamá de la hermana Isabel Camargo, una hermana que varias veces nos ha estado acompañando en los cultos. Estemos orando por ella. El día lunes es el cumpleaños de nuestra hermana Rosa. Que el Señor te bendiga, Rosa, si en algún momento ves esta presentación, este video a través del Facebook. Hermano José Rosales, el martes, todos vamos a tu casa. No, mentira. Pero estás cumpliendo años, hermano, que pases un bonito tiempo con la familia, en compañía de tu esposa y de tus hijos. Que el Señor, hermanos, bendiga a cada uno de nosotros. No quiero, hermanos, dejar sin saludar al grupo de los que han estado entrando, a los que han enviado sus saludos. Gracias, hermana, una vez más, Denise, José, Josué, Carmen, Ángela, gracias por estar aquí. Mariela, que el Señor te bendiga. Sé que normalmente estás ahí, siempre, no siempre escribes, pero que el Señor te bendiga. Gracias, Ricardo, que el Señor te bendiga a ti y tu familia. Roxana, Raquel, qué bendición que estás aquí en medio del culto. Muchas bendiciones. Estamos recordándote ahí para ponerte en nuestras oraciones. Que el Señor te bendiga. A Mariela ya te saludé. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ángela Correa, bienvenida, Ángela. Que el Señor te siga bendiciendo. Es posible que se me haya ido alguno ahí. Estoy leyendo algunos saludos. Jorge, Miriam, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Blanquita, Charles, gracias por estar aquí en medio nuestro. Que el Señor les esté guardando. Seguramente que la familia Camayo también están conectados por ahí. A Laura, a Jonathan Arce, la nueva familia. Ahí, que el Señor les esté bendiciendo. Gracias, hermanos, por reunirse aquí frente a la palabra del Señor. Nos hemos, vamos a decir, disfrutado con la palabra preciosa de nuestro Dios. Hoy día hemos aprendido que obviamente nuestras vidas tienen un fin y que hay encargos que dejar, legados que dejar espirituales, así como Pablo dejó a la iglesia local, pero también hemos visto que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, al cual necesitamos mirar cada uno de nuestros días.
Y vamos a continuar, hermanos, con los estudios en estas semanas que vienen, si Dios mediante Él nos permite. Esta tarde nos vemos a las 6. Tenemos estudio de la palabra de Dios, un tiempo de cánticos. Hoy día, domingo, a las 6 de la tarde, nos vamos a estar viendo ahí, hermanos, para seguir aprendiendo del libro de Proverbios. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes y estaremos ahí sirviéndole al Señor a las 6 de la tarde. Dios les guarde. Nos vemos.